Defensa, Jorge Tayana, recibió ayer por la mañana en el edificio Libertador a una comitiva de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China, encabezada por su viceadministrador Zhang Bingsu. El encuentro tuvo como objetivo profundizar la cooperación internacional entre ambos países en el campo de la industria de la defensa. Acompañó a las autoridades el embajador de China en la Argentina, Xiao Li-Zhou. Durante la reunión, los funcionarios de ambos países coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación en materia de industria para la defensa y en los distintos sistemas de armas. Asimismo, el ministro Tayana recibió una invitación para viajar a la República Popular de China y conocer las instalaciones del organismo. Cabe mencionar que SASTIND es un ministerio civil dentro del Consejo del Estado de la República Popular China y es una agencia subordinada del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, que nuclea a las empresas del sector productivo para la defensa. Además, participaron de la reunión por parte de la cartera de Defensa, el jefe de gabinete, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa y el subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa. Por su parte, la comitiva china estuvo conformada por el agregado de Defensa de la Embajada de China en Argentina, la vicedirectora del Departamento del Comercio Militar y Asuntos Exteriores, el presidente de la Junta Directiva de CGWIC, el vicepresidente de CATIC, el oficial del Departamento de Comercio Militar y Asuntos Exteriores, entre otros. Cambiando de información, arribó a la base naval Mar del Plata el patrullero oceánico Arastorni, luego de realizar actividades de control de los espacios marítimos de jurisdicción nacional. La unidad al mando del capitán de fragata Mauricio Gabriel Dunel había zarpado el pasado 17 de marzo hacia la zona de concentración de los buques pesqueros en la zona económica exclusiva y las áreas adyacentes. Durante los primeros días de patrulla, cubrió la zona comprendida entre Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en tanto que una segunda etapa abarcó el área entre Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. La navegación también incluyó operaciones específicas con una aeronave B-200 perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima en la zona donde habitualmente se produce la mayor concentración de buques pesqueros. Durante los días de patrullado, la unidad realizó la detección de más de 422 buques de bandera extranjera y pudo constatar que las unidades sin licencia argentina realizaban sus faenas más allá de la milla 200, en tanto que los buques que se encontraban dentro de la zona económica exclusiva contaban con las autorizaciones correspondientes.